Nuestro corazón, para que nos permees con tu palabra, para que nos llenes de la vida tuya, Señor. Gracias porque nos permites presentar delante de ti nuestras ofrendas, nos permites traer esa porción, Señor, separada y apartada con acción de gracia, para decirte, Señor, que tú eres nuestro proveedor, que tú eres el que nos sostiene, que tú eres el que nos sustenta, que tú eres el que nos das todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, según tu poder está operando en nosotros, Señor. Gracias, Dios, por todo el sustento que tú nos das a diario. Gracias, Dios, porque tu provisión ha estado en nuestros hogares. Gracias, Dios, porque nos has sostenido en todas las áreas de nuestra vida y todo ha sido de tu mano, Señor. Como dijo el salmista, es de lo recibido de tu mano que te damos, Señor, de lo que tú mismo has puesto en nosotros, para que con ello te honremos, para que con ello bendigamos tu nombre y para que con ello reconozcamos, Señor, que tú eres, Señor, el Dios que sostiene todo en nosotros, en nuestros corazones y en nuestras vidas. Gracias, maravilloso Dios, en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Aleluya. Dios los bendiga. Qué bueno verles en esta noche. Qué bueno poder estar todos junticos aquí para disfrutar del precioso amor del Señor, ¿sí? Para poder compartir. No olviden, ahí nos vamos a hacer todos a este ladito. Eso. Qué bueno es nuestro buen Dios que nos permite hoy poder estar aquí perseverando, fortaleciéndonos en Él. Porque, como dice la palabra del Señor, bienaventurado el varón que tiene en el Señor sus fuerzas. Y lo que hacemos cada día es correr a los brazos de Dios para que Él nos fortalezca. Nuestras fuerzas no dan para nosotros sostenernos. Lo que nos sostiene a nosotros son las fuerzas del Señor. Mis fuerzas no dan para negarme al pecado. Son las fuerzas de Dios en mí las que me pueden llevar a negarme de todo aquello que pueda ir en contra del Señor. Vaya conmigo a Primera de Reyes, por favor. Capítulo número 18. Primer libro de Reyes. En el capítulo número 18. Cantábamos hace un momento, 18-21 vamos a leer en un momento. El único que nos puede llevar al lugar santísimo es el Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice que no hay otro camino al Padre, solamente Jesucristo. El único que conoce ese camino es Él, y el único que nos puede llevar es Él, con su infinito amor. Y uno con asombro va leyendo la palabra cada día y se va dando cuenta cómo es innegable que la palabra procede del corazón de Dios. Y procede del corazón de Dios porque, aunque fue escrita hace muchos años, sigue más actualizada que el más moderno de los computadores, que el último modelo de celular, y siempre aún la palabra va adelante de nosotros. Y qué bueno que cada vez que podemos meditar en ella, podemos encontrar cómo ella va desnudando nuestro corazón para acercarnos al Señor, y más en tiempos decisivos como lo que nosotros estamos viviendo, tiempos donde Dios está trabajando en nuestro corazón para que estemos totalmente entregados a Él. Y el profeta Elías, allí en el Monte Carmelo, en el verso número 21, se encuentra con una situación en la que pareciera ser muy similar a la época de nuestros días, donde la gente
no tiene bien definido en su corazón, por favor le quitan la pelotica al niño, gracias, donde la gente no tiene bien definido en su corazón correr a los brazos de Dios. Y muchas veces está luchando en su corazón. ¿Cuál es el camino verdadero? ¿A quién debo correr? Y no sé cuántos aún, estando en los caminos del Señor, se habían preguntado si yo estoy en el camino correcto y si voy en la dirección adecuada. Y dice el verso 21, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis o vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Qué había en esos corazones? Indecisión. Si el Señor es Dios, seguirle. Y si Baal, ir en pos de él. Y él coloca un reto y una confrontación bien especial en el corazón de las personas. ¿Cuál es ese reto que él está poniendo en los corazones? Que los corazones puedan ser definidos. Pero el que puede definir el corazón hacia el Señor es Dios mismo. Es el que puede hacer esa definición de mi corazón, de mi caminar con Él. Y dice que, terminando el versículo, que frente a esa inquietud decidan, el pueblo se quedó en silencio. No respondió nada, porque la simple confrontación no hacía que ellos tuvieran claro el camino hacia donde deberían dirigirse. Pero qué hermoso que si pasamos ahí adelantico al versículo número 37, dice la palabra del Señor, cuando ya el profeta Elías edificó el altar, porque unos versículos antes dice que lo organizó porque estaba arruinado, lo volvió a colocar en orden. Él empieza a levantar una oración y dice: respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y en el verso 38 entonces viene la respuesta del Señor. Entonces cayó fuego de Dios y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: el Señor es Dios. El Señor es Dios. Ahí sí vino una decisión dentro del corazón. ¿Cuándo vino una decisión en el corazón? Cuando empezaron a ver a Dios. Cuando ya no era simplemente la invitación de un hombre, sino cuando Dios empezó a manifestarse. Y donde empezaron a ver la realidad que hay, la gran diferencia que hay entre los ídolos y Dios. Porque aún los profetas de Baal todo el día habían clamado, habían cantado, se habían rasgado las vestiduras, se habían hecho cortadas, se habían humillado, y aún Elías desde un lado decía: ¿y qué más les falta hacer? Que todavía no los escucha, les falta gritar más duro, les falta hablar con más fuerza. Pero cuando llegó el momento del Señor, Dios tuvo misericordia y se manifestó. ¿Para qué se manifestó el Señor allí? Para que ese pueblo lo conociera y para que ese pueblo pudiera descubrir quién es el Señor. Y cuando vieron esa manifestación del Señor, ¿qué exclamó el pueblo? El Señor es Dios. ¿Qué necesita mi vida para tomar una decisión? Necesita un encuentro con el Señor. Y necesita un encuentro donde ya no sea lo que me digan, porque muchas veces me dicen: busque a Dios, entregue, medite la palabra, ore, relaciónese con Dios, honre a Dios con su vida. Y muchas veces decimos sí, sí, sí con nuestros labios, pero todavía en nuestro corazón no se ha tomado una decisión. Y seguimos caminando así como a la guachapanga, ¿cierto? Sin tener una entrega total definida en nuestro corazón.
Allí se definió el corazón cuando el Señor se manifestó, consumió todo lo que había allí, y ahí sí el corazón de ellos se aterró y se dieron cuenta que las cosas con Dios son serias, son reales y son verdaderas. Vayan entonces conmigo al Nuevo Testamento, a Juan, por favor, en el capítulo número 20, Juan, en el capítulo número 20. Dios es el único que puede convencer mi corazón para tener una decisión absoluta por él. Y dice Juan, capítulo número verso 20, versículo número 24, habla de la incredulidad de Tomás. Y dice que este Tomás había sido uno de los discípulos que había estado mucho tiempo con el Señor. Había visto las maravillas de Dios, había visto al Señor sanando enfermos, había visto al Señor haciendo muchas cosas sobrenaturales, pero había un asunto en su corazón que todavía no se había definido, y no solamente en este Tomás, que es el que más sobresale aquí, sino que también en todos los discípulos habían asuntos que necesitaban ser asentados en su corazón. Y dice el verso 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Cuando el Señor resucita y se manifiesta por primera vez, faltaba allí en aquella reunión donde se habían convocado a los discípulos, faltaba Tomás. Y faltaba Tomás porque después de todo lo que había acontecido, el corazón de Tomás se había llenado de incredulidad. Y dice acá, y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, ¿cierto? Y lo que ellos le estaban diciendo, lo hemos visto vivo. Él resucitó. Ya no está moribundo en una cruz. Tiene las señas, las marcas en su cuerpo. En su cuerpo físico se ven las marcas en sus manos, se ven las marcas en sus pies, se ven las marcas en su costado. Él está vivo, y tal vez el corazón de ellos estaba latiendo por lo que estaba pasando, pero hay una respuesta en Tomás. Dice, y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Cómo estaba el corazón de este Tomás en esos pocos días? Para creer. ¿Cierto? Estaba en una condición tremenda. Y dice, verso 26, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Tomás ya había decidido ir, se había reunido con los demás. Cuando llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, qué acontecimiento tan glorioso y tan hermoso. No sé si recuerdan cuando estuvimos estudiando acerca de los discípulos de Emaús, que habían estado todo el camino hablando con Jesús. Cuando llegaron al final, finalmente el Señor les abrió los ojos y lo vieron que era Él, pero así como le abrió los ojos y lo vieron, en ese mismo instante también se desapareció del lado de ellos. Y dice que no se quedaron quietos, sino que volvieron y regresaron a Jerusalén, y están ahí reunidos con los otros discípulos, contándole a los discípulos cómo Señor se les había presentado en el camino, todo lo que había acontecido, cómo todo el rato había estado hablando con ellos y ellos no lo habían reconocido, pero cómo Él les había abierto los ojos y lo habían visto, y están ellos narrando eso cuando aparece otra vez el Señor en medio de ellos, de una manera tan especial. ¿Cómo se sentirían esos corazones? Ahora aquí están todos reunidos, todo está cerrado, y en medio de ellos aparece ¿quién? El Señor, de una manera sobrenatural. Y qué hermoso, cómo el Señor viene a ministrar los corazones, porque había algo que había acontecido todo este tiempo con los discípulos, era que estaban muy amedrentados y temerosos. Y cuando el Señor aparece en medio donde están reunidos, lo que hace es ministrarles paz aquí en su corazón. Y dice, verso número 27, inmediatamente el Señor se dirige ¿a quién? A Tomás. Y eso nos deja ver que Dios está interesado en sacar muchas cosas de nuestro corazón que nos impiden relacionarnos con Él. Luego dijo a Tomás,
pon aquí tu dedo. ¿Quién le habría contado esas cosas al Señor? ¿Sí? ¿Quién sería el sapo que fue y le dijo al Señor que yo dije eso? Y desde que habían hablado con Tomás, nadie en esa semana había visto a quién, al Señor. Pero nos damos cuenta cómo el Señor se da cuenta, sabe y conoce todas las cosas. ¿Se imagina cómo se puso el corazón de Tomás cuando el Señor se dirige a él y le dice, pon aquí tu dedo, y le pone tal vez las manos? Yo no sé, yo creo que ya uno no sería capaz. Ya uno no sería capaz de dar ese paso. Y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo lo que todavía no se había asentado en el corazón de Tomás. En aquel momento se asienta en el corazón de él: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sí o no? El Señor llevó y afirmó una decisión en el corazón ¿de quién? De Tomás. Pero no solamente en el de Tomás, sino que miren lo que dice el verso 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces el Señor hizo muchas más señales a los discípulos para tal vez poder afirmar en sus corazones muchas dudas que pudieran existir en quién, en ellos y dentro de sus vidas. Dentro de ello el Señor estaba afirmando a Pedro. Recuerde que cuando el Señor resucita, manda a llamar a los discípulos, ¿y a quién? Y a Pedro, quien le había negado de una manera especial. Entonces uno empieza a darse cuenta cómo nosotros necesitamos que Dios mismo vaya definiendo nuestros corazones. Y nuestros corazones como corazones de creyentes. ¿Qué fue lo que le dijo a Tomás? No seas incrédulo, sino creyente. Porque los incrédulos no tienen parte en el reino del Señor, sino sé creyente. Pero con aquella manifestación el Señor afirmó el corazón de quién, el corazón de aquel Tomás, para que ahora Tomás estuviera firme en el camino del Señor. Tomás necesitó una manifestación. Aquellos que vimos en el Antiguo Testamento, ahora en Reyes, necesitaron cómo Dios se manifestó, y ahí tomaron una decisión por aquella manifestación del Señor dentro de su corazón, porque empezamos a encontrar a través de la palabra del Señor que si no se definen nuestros corazones, tal vez la iglesia va a seguir viviendo una medida muy distante a la que Dios está buscando que esté establecida en el corazón de la iglesia. Muchas veces el hombre fue dependiente del hombre y no de Dios. Y encontramos eso mucho en este tiempo, el hombre muy dependiente del hombre, y el hombre también dispuesto a darle más honra al hombre que a Dios mismo dentro de su caminar y dentro de su vida. Entonces, ¿para qué necesito que Dios defina mi corazón? Para que Él se convierta en el todo de mi vida, y para que no dependa sino única y exclusivamente de Dios dentro de mi caminar. Dios puede hacer muchos instrumentos alrededor de mi vida, pero a ninguno de esos instrumentos le dio la posibilidad de darme vida. Eso se lo reservó ¿para quién? Para Él, porque Él quiere que cada uno de nosotros tengamos una relación verdaderamente íntima con Él. Y cuando no había quien gobernara sobre el corazón del hombre, dice por ejemplo la Biblia en el libro de Jueces, que como no había rey, cada uno hacía lo que le parecía. Y cuando el corazón del ser humano no está definido, cada uno hace lo que le parece, cada uno vive como quiere. Entonces vaya conmigo a Jueces, por favor. Jueces, en el capítulo número 9, y quiero tomar una parábola que hay allí.
Jueces. En el capítulo número 9, en el versículo número 8. La pregunta es, ¿quién deseas tú que gobierne tu corazón? ¿Quién deseas tú que gobierne tu corazón? Y en el verso número 8, es hermosa esta parábola porque define muchas cosas. Y dice el verso número 8, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Le pidieron a alguien que se pusiera sobre ellos para que los dirigiera, para que los guiara, para que los gobernara. Pero mire lo hermoso, verso 9, mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grandes sobre los árboles. Yo le pregunto, ¿tenía claro el olivo para qué fue hecho? Sí, señor. ¿Sí o no? Y el olivo, en la forma como Dios lo describe, el olivo primeramente sabe que él fue hecho para honrar ¿a quién? Al Señor. Al Señor. Mire como dice ahí de hermoso. He de dejar de mi aceite, con el cual en mí se honra ¿a quién? Al Señor. O sea, él decía, ¿cómo voy a dejar el lugar que Dios me dio de honrarlo para ponerme a buscar honra? Y a veces nosotros nos desubicamos porque dejamos el lugar de honrar a Dios por ponernos a buscar ¿a qué? Por ponernos a buscar honra. Y dice, verso número 10, al ver que el olivo no quiso, y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grandes sobre los árboles. ¿Qué le parecía a estos árboles ser grande? Realmente algo que no tenía el suficiente valor, o sea, dejar de ser lo que Dios diseñó para irme a hacer otras cosas, no paga la pena, no vale la pena. Y dice, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Verso 12, dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Ninguno de estos tres, ni el olivo, ni la higuera, ni la vid, querían dejar el diseño que Dios había establecido. Les querían poner otra identidad, pero no la quisieron porque ya estaban seguros sus corazones. Verso 14, dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Finalmente apareció un candidato que no sabía para dónde iba, ¿cierto? Que estaba desubicado y ante tan tentadora oferta, decidió, si eso es lo que ustedes quieren, pues yo gobernaré. Y busqué un poquito acerca de las características de la higuera, como para mirar cuántas veces uno decide mal cuando decide que sea el hombre el que gobierne sobre la vida de uno y no Dios mismo. Y la higuera, la zarza, perdón, encontré que es un arbusto pequeño, totalmente cubierto de espinas, de tal manera que las aves del cielo no posan sobre él por causa de ellas, ni los animales vienen bajo su sombra por causa de las espinas que tiene. Y es un arbusto tan pequeño que no produce sombra. Y él les dice a todos, yo voy a reinar entonces sobre ustedes si ustedes quieren que yo sea el rey, pero vengan a mi sombra.
Y era un árbol que no tenía qué, ¿cierto? O sea que vengan, no tengo nada para ofrecerles, ¿cierto? ¿Qué te puede ofrecer el hombre? Nada. No tengo nada para ofrecerles. Y es más, leí aquí una partecita en una de las Biblias de estudio, que una de las cosas que hacían los campesinos era que mantenían pendientes de erradicar la zarza, porque la zarza era un árbol que se encendía con facilidad, o sea, con facilidad se prendía con fuego. Pero el problema era que cuando se prendía en fuego, prendía con tanta facilidad que podía prender todos los demás árboles del campo y dejarlos totalmente arruinados. O sea que por donde viera uno la zarza, era un árbol que no producía nada bueno. No producía nada bueno. Ahora le pregunto, ¿cuántos de nosotros quisiéramos ser gobernados por los hombres? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros? Vaya conmigo por favor a Génesis capítulo número 4 y miremos qué pasó en un ejemplo que hay aquí en la Biblia cuando el hombre dejó de ser gobernado por Dios o se negó a ser gobernado por el Señor. Y este hombre es Caín, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes elegiría ponerle por nombre a un hijo suyo Caín? Que no existe. ¿Cierto que no existe nadie con él? No, pues que conozca, que conozca, ¿no? Sí, sí. No nos daba cuenta que eso está. Hay uno que le dicen que es un charón de Caín, le dicen Caín. Sí. Pero más por sobrenombre, ¿cierto? Pero digamos, tú como creyente tienes la oportunidad de ponerle un nombre a un hijo tuyo y le pondrías Caín. Hay algunos nombres en la Biblia que uno no elegiría para ponerle a quién, a un hijo suyo, porque sabemos que en la Biblia los nombres estaban íntimamente relacionados con la naturaleza de la persona y con lo que la persona era. Y nosotros vemos a Caín, una persona que despreció a Dios dentro de su corazón. Leamos ahí en el capítulo número 4, desde el verso 1 en adelante, dice: conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Dios he adquirido varón. ¿Quién decidió que naciera Caín? Dios. Fue la voluntad del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, ¿cierto? Había algo que el Señor había visto en ellos, y creo que el problema estaba mucho más allá de lo que se ofrecía. Sin perder acompáñenme a esta porción de Proverbios 21-27. Proverbios, en el capítulo número 21, en el versículo número 27. Mire lo que dice acá: el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con... Entonces el asunto de la ofrenda era un asunto más que lo que se presentaba, era un asunto de en qué condición estaba el corazón. Y dice acá en el verso número 6, volviendo a Génesis, en el verso número 5, dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Era Caín alguien que deseaba honrar a Dios en su corazón? Ya leímos en Proverbios que un impío es alguien que en su corazón no desea honrar a Dios. Y dice: y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, enfermó en su corazón. Entonces
el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás ¿de quién? El Señor aparece y le dice: mira, la maldad está gobernando tu corazón. Y con lo que el Señor le estaba diciendo: Caín, tú no sabes gobernarte a ti mismo, me necesitas a mí. Pero ¿qué consideró Caín? Que no necesitaba a quién, que no necesitaba a Dios. Y el Señor le habla a Caín, le advierte a Caín, pero Caín no escucha al Señor. Y por eso en el verso 8 vemos que empieza toda la historia donde se lleva a su hermano al campo y allí lo asesina, ¿cierto? Y entonces vemos cómo hay mucha maldad en el corazón del hombre que está separado ¿de quién? Separado del Señor. Ahora, ¿dejarías tu vida en manos de otro ser humano? Te pregunto, ¿dejarías tu vida en manos de otro ser humano? Conociendo el corazón del ser humano, ¿dejarías tu vida en manos de otro ser humano? ¿Te volverías esclavo de otro ser humano? Y uno viendo la historia de Caín, uno dice: no, yo no lo dejaría en manos de otro ser humano. ¿Cierto o no es cierto? No lo dejaríamos, no. Que otro decida. Es más, una vez le preguntaron a David qué quería como consecuencia de un pecado que había cometido, y él dijo: que caiga en tus manos, Señor, porque yo sé que tú eres misericordioso. En cambio, el ser humano. Entonces, vuelvo y te pregunto: ¿dejarías tu vida bajo el gobierno de otro ser humano? ¿Seguro que no? ¿Sí o no? No, muy bien. No dejaríamos nuestra vida bajo el gobierno de otro ser humano. Entonces te pregunto: ¿qué pasa cuando tú eres el que gobiernas tu propia vida? La estoy dejando en manos de un ser humano. ¿Qué pasa cuando yo soy el que quiero gobernar mi propia vida? Y así quieren vivir muchos creyentes hoy en día, gobernando su propia vida. Y es que por las razones que no dejarías que otro ser humano gobierne tu vida, son las mismas razones porque no te debes dejar gobernar a ti mismo, de ti mismo. Pero ¿cuánto trabajo tiene que hacer el Señor en nuestro corazón para demoler eso? Dice la palabra del Señor que la mayoría del tiempo el ser humano está convencido de que lo que está haciendo es bien y le va a dar un buen fruto. Hay camino que al hombre le parece derecho, le parece correcto, pero su final es camino de muerte, su final es camino de destrucción. Jeremías 7, 24, acompáñenme allí. Jeremías, capítulo número 7. Versículo número 24. Dice: y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Quién estaba gobernando esa vida? Su propio ¿qué? Su propio corazón lo estaba gobernando. Y una de las cosas más extraordinarias que Dios está haciendo es librándonos a nosotros de nosotros mismos. ¿Cierto? ¿Qué nos cuesta mucho ese trabajo de Dios en nosotros? Porque el peor enemigo nuestro no es el diablo. El peor enemigo nuestro no son las personas que hay alrededor nuestro, aunque le echamos la culpa de todo. ¿Sí o no? Porque siempre decimos: yo no fuera así si el otro no fuera así. Y no, somos así porque nosotros somos nuestros peores enemigos. Y mire lo que dice acá: escucharon al Señor, pero quisieron fue caminar en los deseos de su propio corazón y no echaron hacia adelante, sino que retrocedieron.
Vaya conmigo a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo número 4, versículo número 17. Dice, la nueva vida en Cristo. Tiene un título, hay algunas Biblias, y dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros, que andan en la vanidad de ¿quién? Que andan centrados en sí mismos, pensando es en ellos, sus propios pensamientos son los que lo gobiernan, o sea, el dominio de su vida está en sus propias manos. Dice que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Y cómo están? Ajenos, no han entrado en contacto con Dios. Fíjese, ¿cómo cuántas personas pueden estar metidos en una iglesia y todavía no han entrado en contacto con Dios? Todavía están ahí y viviendo conforme a sus propios pensamientos, ajenos de la vida de Dios, dice, por la ignorancia que ellos hay. Pero esa ignorancia ¿es de quién? Es Dios. Por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados ¿dónde? Ya es otra manera de pensar. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Y empezamos a darnos cuenta que por qué entonces empezamos hablando de las indecisiones del corazón. Empezamos hablando de esas indecisiones del corazón por causa de que nos falta un encuentro más íntimo con el Señor. Vayan conmigo a Éxodo 33, por favor. Éxodo, capítulo número 33. Moisés es un hombre que hablaba con el Señor, era un hombre que oía a Dios, que el Señor hizo por mano de Moisés muchos milagros extraordinarios, entre ellos abrir el mar en dos para que pasaran por medio de él en seco. Pero mire lo que dice en Éxodo, en el capítulo número 33, en el verso número 13. Ya llevan tiempo en el desierto, han visto mucho la mano del Señor, pero mire la oración de Moisés. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, está hablando él con el Señor, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te... ¡Ay, qué tremendo! Que un hombre que ya ha visto tantas cosas del Señor, le está rogando a Dios por su gracia, que le abra el entendimiento para que él lo pueda conocer. Vuelva y léalo conmigo. Si quiere, léalo desde el verso 12. Y dijo Moisés al Señor, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te... Qué hermoso. Y muchas veces nosotros no sabemos dos versículos bíblicos y ya conocemos al Señor. Para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es
pueblo tuyo. Y empieza el Señor a responderle y le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, mire, este Moisés quería era del Señor con todo su corazón. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Mire lo que está rogando Moisés: Señor, sepáranos para ti. ¿En qué conoceremos que tu gracia nos está cubriendo? Que tú nos vas a apartar solo para ti. Verso 17. Y el Señor dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Pero qué hermoso que Moisés sigue con deseos de más. Señor, que muéstrame por tu gracia para conocerte. Señor, y por tu gracia que nos apartes de los demás pueblos. Y el Señor le dice: te lo concedo. Y sigue Moisés en el verso 18. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. ¿Qué anhelo? ¿Qué estaba buscando Moisés? ¿Que lo gobernara un hombre? ¿Gobernarse a sí mismo? Estaba buscando que su corazón fuera gobernado ¿por quién? Por el Señor, por Dios. Qué hermoso que a esa decisión es la que necesitamos que Dios nos lleve, porque allí es donde estamos tan indecisos en si soy yo o es el Señor en mí. Y lo que queremos es que sea Dios en quién, en nosotros. En Hebreos dice una cosa más hermosa de Moisés. Dice que Moisés, por la fe, prefirió el vituperio de Cristo que los deleites temporales de Egipto. Qué hermoso. O sea, que por donde el Señor lo fue llevando por un camino donde cada vez Moisés se negaba más a sí mismo y era abierto cada vez más ¿a quién? Al Señor. Dígame si eso no es una decisión extraordinaria. Aquí lo vemos. Cada vez Moisés pidiendo es más de Dios. Más de Dios. Qué hermoso un pueblo orando así: Señor, Señor, apártanos, Señor, que estemos separados de todo, pero para ti. Que era lo que Moisés quería, porque a veces nos queremos aislar de muchas cosas, pero aún para nosotros mismos. Hay gente que se aísla, pero para ellos mismos, para sus gustos, para sus deseos. Pero Moisés quiere estar separado ¿para quién? Para Dios, para el Señor, para Él. Leímos que por causa de lo que le pasó a Caín, decayó ¿qué? Su semblante. Pero ahora este hombre que está pidiéndole al Señor: muéstrame tu gloria, déjame verte, se va a encontrar con algunas cosas. Porque pedirle al Señor que nos deje ver su gloria es pedirle al Señor que nos deje conocer, que nos deje ver quién es Él. Y el Señor le dijo: te voy a dejar ver mi gloria, pero no verás mi rostro. Voy a pasar y yo te cubriré, yo te diré cuándo me puedes mirar. Y solamente Moisés pudo ver ¿qué? La espalda del Señor. Y mire ahí a la vueltica en el capítulo número 34, verso 4. Estamos desde el verso número 5. 34, 5 dice: y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre del Señor. Y pasando el Señor por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y grande, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guardas misericordia a millares, que perdonas la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrás por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hasta el suelo y... esa es la primera vez que encuentra uno la palabra adoró en la vida de quién, en la vida de Moisés. ¿Y cuándo fue? Cuando empezó a ver al Señor, y cuando empezó a ver el carácter de Dios, y empezó a darse cuenta como Dios, que pudiendo destruirnos,
¿ha tenido misericordia de quién? Ha tenido misericordia de nosotros. Y lo que allí estaba, Moisés era asombrado frente al Señor. Miremos solo algunos aspectos para que los alcancemos a mirar de los efectos que puede producir en nosotros un encuentro con el Señor. Y un encuentro que transforme nuestras vidas. Una de esas cosas que podemos encontrar es que empiece a cambiar mi relación con Dios. Mi relación con Dios. Porque muchas veces nosotros consideramos que nos podemos acercar a Dios como si Dios fuera uno más en nuestras vidas. Y nos acercamos a Él sin respeto, sin reverencia. Y qué bueno que nosotros vayamos aprendiendo. ¿Sí o no? Que vayamos aprendiendo. Y no es de poner misticismo, sino de ir aprendiendo. Que nosotros, por ejemplo, empezamos la reunión los miércoles a las 6 o 6:15, estamos orando. Los domingos empezamos 9:15 orando. ¿Sí o no? Pero es que la reunión no empieza cuando empieza la alabanza. ¿Cierto? Porque a veces la gente llega y se sienta y está como esperando que pase el tiempo porque cree que la reunión empieza la alabanza. No, la reunión empieza cuando empiezas a encontrarte ahí con el Señor. Amén. Y a veces el que está por ahí todo desconectado, que no sabe ni a qué vino a la iglesia, el otro está ahí juiciosito encontrando al Señor y llega. Sí. Qué bueno que aprendamos a tener respeto. Si usted llegó tardecito, entre y póngase a hablar, saluda al final. Porque puede ser que ese hermanito está viviendo un hermoso momento con el Señor y usted vino a interrumpir ese momento porque se le olvida tener respeto por quien. Y no estoy hablando de misticismo, estoy hablando de conciencia de quién. Conciencia de Dios, ¿sí o no? Otro consejo, ¿cierto? A veces en la iglesia hay que, vamos, cuando uno viene con el deseo de encontrarse al Señor, uno no quiere que nada lo interrumpa. ¿Cierto o no cierto? Entonces, sea sabio. Solo un consejo. Si usted llega de primero, hágase en el rincón. Porque si usted llega de primero y se hace en la orilla, todo el mundo lo va a hacer mover. Y después usted está ofendido. No, aquí no dejan orar, aquí no dejan buscar al Señor. Pues si no, entonces hágase allá donde no todo el mundo le tenga que tocar para que usted dé permiso para irse para el final. Puede ser una cosa sencilla. Pero a veces hacemos así. No queremos que nos interrumpa la oración y nos paramos en la entrada. ¿Cierto? Cosas sencillas que podemos aprender. Porque la reunión empieza, tan pronto entramos, ya el Señor estaba aquí para que nos relacionemos con Él, para que lo busquemos. Si otro se lo quiere perder, pues que se lo pierda. Pero cuando venimos con un corazón deseoso, uno no quiere perderse un solo instante con quién. Un solo instante con el Señor, porque todo en esta reunión se trata de encontrarnos con Él. Si no nos encontramos con Él, pues no fue un tiempo verdaderamente valioso para nuestras vidas y para nuestros corazones, porque un encuentro con Dios cambia mi relación con quién, con Él. Cambió la relación con Dios. ¿Qué empezó a darse cuenta Moisés? Moisés empezó a darse cuenta cómo Dios era misericordioso y que pudiendo destruirlo le estaba dando un lugar junto a Él. Y eso entonces tiene que empezar a despertar una gratitud en mi corazón. Señor, estoy aquí agradecido, Señor. Hoy te falló. ¿Cuánto le fallaron al Señor hoy? Todos le fallamos. ¿Sí o no? Si alguno dice que no le ha fallado, es mentiroso. Todos hemos fallado de alguna manera al Señor. Y esa sola falla sería justo que por esa falla Dios pudiera destruirlo, que viniéramos a presentarnos delante del Señor y el Señor hiciera, como tantas veces lo hizo en la palabra, salir fuego de su presencia y dejarnos como muertos. Pero Señor, que tú me des la gracia de presentarme delante de ti. ¿Y qué empezó a ver Moisés? Empezó a ver esa grandeza de Dios, de que Dios le permitiera estar cerca de él cuando él merecía estar muerto, y Dios le permitía aún estar vivo, y poder no solamente estar vivo, sino que Dios le permitiera poderlo ver. ¿Se imagina cómo fue ese día para Moisés? Cuando el Señor le dice, es que no me verá hombre y quedará vivo, pero yo voy a dejar, y cuando mueva mi mano te voy a dejar ver mi espalda. ¿Qué acontecimiento tan extraordinario! Esa manifestación de la gloria del Señor cambió la relación de Moisés con Dios. Por eso vemos que al final Moisés adoró, porque la adoración es un corazón rendido en gratitud delante del Señor, porque Él pudiendo matarme,
me ha dado vida para que yo esté junto a Él y esté junto a su corazón y junto a su presencia. Ahí en el capítulo 34, pasé ahí el verso 29, hablábamos ahora al comienzo de que cuando Dios le habló a Caín, Caín le había caído, ¿cuál fue lo que le dijo el Señor a Caín? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Sí o no? Pero mire lo hermoso que sucede en el verso 29, que la presencia y la manifestación de Dios puede cambiar mi semblante. Dice acá, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en sus manos, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. ¿Le había cambiado el semblante? ¿Por qué su rostro resplandecía? Porque recuerde que nuestro rostro es una expresión de cómo está aquí. La palabra de Dios dice, el corazón alegre hermosea el qué. O sea que antes de que estuviera resplandeciendo el rostro de Moisés, lo que estaba era resplandeciendo ¿quién? Su corazón. Es que el semblante nuestro cambia a partir del resplandor de Dios dentro de mi corazón. ¿Por qué cayó el semblante de Caín? Porque se llenó de pecado. Mire conmigo esta cita, por favor, que está en Isaías capítulo número 3, verso 8. Y va a encontrar otro tipo de semblante. Isaías, en el capítulo número 3, versículo número 8. Dice, pues arruinada está Jerusalén, y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra el Señor para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para servir. Otro tipo de semblante, ¿sí o no? El semblante del que estuvo con Dios y ahora resplandece porque Dios ha resplandecido. Pero aquí está el semblante del que le está esbrotando pecado por todas partes. Dice, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican ¿qué? Su pecado. Entonces encontrarme con el Señor no solamente cambia mi relación con Él, sino que también va a cambiar mi semblante, porque Él va a cambiar ¿qué? Mi corazón. Y otra cosa que hace encontrarme con el Señor es que también va a llevarme a cambiar mi relación con los demás. Porque no es posible que yo me esté encontrando con el amor de Dios y siga aborreciendo a todo el mundo. No es posible. Tiene que haber un cambio dentro de mi corazón y dentro de mi vida. Y eso lo llevó a Moisés muchas veces a ponerse delante de Dios por ese pueblo. Y Moisés veía que ese pueblo era rebelde con Dios, pero aún Moisés se ponía delante, Señor, si los va a destruir a ellos, destrúyame a mí, ¿sí o no? Estaba amando a un pueblo. ¿Y cómo estaba amando ese pueblo Moisés? Lo estaba amando con el amor que Dios mismo había puesto en ¿quién? Había puesto en él dentro de su corazón. Porque Dios nos manda a hacer con los demás como Dios ha hecho con nosotros. Hay una parábola en el Nuevo Testamento que habla de un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y que le fue presentado uno que debía 10,000 talentos, una deuda impagable. Y ese, rogándole misericordia al rey, dice que el rey fue movido a misericordia y le perdonó toda aquella deuda, que es una figura de cómo Dios ha perdonado todo ¿qué? Mi pecado, que era una deuda impagable. Pero ese salió y se encontró con un consiervo suyo que le debía y lo hizo meter a la cárcel porque no le pagaba 100 denarios, que era una deuda ¿qué? Pagable. Y el rey lo llama y le dice, si recibiste todo este bien
de parte mía porque no hiciste con Él como yo hice contigo. Porque la gloria de Dios nos tiene que llevar a cambiar nuestra relación con las demás personas. Ay, pero es que cada vez que nosotros utilizamos, ¿y usted por qué no perdona a esta otra persona? Y hay gente que dice, pero es que no se lo merece. ¿Sí o no? Exactamente, es que eso es lo que Dios hizo contigo. Te dio un perdón que no merecías para que tú hagas con Él como Él ha hecho contigo. Y ese fue el ejemplo de Jesús para nosotros. Jesús dijo, yo no hago nada por mí mismo. Lo que veo hacer al Padre, ¿eso qué? O sea, yo si estoy viendo a Dios, yo tengo que terminar haciendo con los demás lo que yo veo a Dios hacer con quién. No sea que me pase lo de la historia que leíamos ahora de los dos deudores, que el Señor le dijo, como no perdonaste, después de que te perdoné toda aquella deuda, no quisiste perdonar la deuda de tu consiervo, dice que el Señor volvió y le puso toda la deuda, y lo metió en la cárcel y le puso verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Y si era una deuda impagable, ¿cuánto iba a salir de allá? No, ¿sí o no? Pero porque ese negarse a darle a otros de lo que ha recibido, era negarse a Dios mismo dentro de su corazón. Entonces fíjese cómo Dios sí nos puede llevar por su gloria a librarnos de nosotros mismos, porque soy yo el que me quiero negar a tantas cosas que Dios quiere hacer en mí, ¿cierto? ¿Cuántos quieren que Dios los perdone inmediatamente? ¿Sí o no? ¿Cuántos quisieran entrar a orar y que después de que oraran con todo su corazón, antes de pararse el Señor le dijera, bueno, venga en diciembre del próximo año y le digo si lo perdono o no? ¿Qué pasó con aquel hombre que entró, el publicano, y se postró y le decía al Señor, sé propicio a mi pecador? La Biblia dice que cuando él salió de ese templo, salió ¿cómo? Justificado. ¿Cuánto se demoró el perdón del Señor? ¿Cuánto se demoró? Cuando ese hombre buscó a Dios con todo su corazón, ¿cuánto se demoró el perdón de Dios? ¿Sí o no? Y a ese que recibió ese perdón inmediato del Señor le dicen perdone y dicen no, pero es que yo lo tengo que pensar, denme el tiempo, ¿sí o no? Por eso necesitamos ver la gloria del Señor, para que Dios cambie muchas cosas en nuestro corazón. ¿Hasta cuándo cavilaréis entre dos pensamientos? Y necesitamos es encontrarnos con Dios para que Dios afirme decisiones en nuestro corazón. Moisés ya no se negaba a nada, porque se encontraba con la gloria de Dios. Y mire lo hermoso, un hombre que había visto abrirse el mar en dos y pidiéndole al Señor que por su gracia le permitiera conocerlo. Qué hermoso, porque él sabía que lo que él había conocido no era suficiente y nosotros no podemos conformarnos. Así hayamos aprendido muchas cosas de la Biblia, eso no es suficiente comparado con la grandeza que es Dios. Es más, podemos aprender de Dios todos los años que nos dé esta tierra y toda la eternidad nos la pasaremos conociendo al Señor, porque así es nuestro Dios de infinito. Amén. Vamos a estar sobre nuestros pies y vamos a darle gracias a Dios.